¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, tanto presencial como en Zoom, bienvenidos. Nuevamente es un placer para mí poder estar aquí compartiendo esta información de finanzas personales con visión espiritual. Entonces, ¿quiénes estuvieron en la sesión pasada? Ya sea por Zoom o... Ok, súper. ¿Tú también por Zoom? Genial, entonces ya. Entonces, me imagino que Zoom puede haber personas nuevas, entonces bienvenidos. Si no han visto la primera sesión o quieren repasarla, ahí en el grupo está la grabación y también la presentación, ¿vale? Y esta también ya se está grabando. Y de hecho, está conectado un asistente de inteligencia artificial, igual la vez pasada, y el resumen que hizo, hasta yo me quedé impactado. Entonces, igual si quieren también se los comparto, porque así lo resumió en una cuartilla toda la conferencia, entonces la verdad es que muy bueno. ¿Vale? Súper, pues, ¿quién hizo la tarea? Ah, no, no era como tal tarea, pero sí era una actividad de poder, poder reflexionar, ¿no? Y de hecho, no sé si escucharon la prédica del domingo, nuestro pastor Andrés, súper alineado, ¿no? Pensamientos, emociones, acciones. Entonces, pues vamos a aplicarlo también en temas financieros, ¿vale? Lo que vimos la vez pasada fue... No me lo dejan. Súper. Fue, ¿cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Ok? Y con relación nos referimos a cómo te llevas con él. O sea, ¿lo quieres junto a ti? ¿No lo quieres junto a ti? ¿Te llega y siempre lo mandas a volar? Son súper amigos y pasas mucho tiempo con él. O sea, como si fuera una persona, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué pensamientos y emociones identificaste en esta semana relacionados con dinero? ¿Sucedió algo en esta semana que dijeras, ay, pasó esto? Yo de hecho te cuento, que esta semana lo de mi anillo, ¿no? Hace tiempo en un emprendimiento que tuve, por lograr cierto nivel de éxito, me regalaron un anillo de oro que era muy especial para mí, grabado y todo, ¿no? Y de repente nos mudamos, yo lo tenía guardado en un lugar y cambiamos cosas, lo guardé en una bolsa y esta vez no me acuerdo qué estábamos buscando, algo de los niños, y entonces mi esposa saca la caja donde estaba guardado y dije, ah, mi anillo que no recuerdo, y lo abro y no está. Y entonces sí, lo primero que me llevó fue, pero ¿quién se lo robó? ¿Dónde se perdió? ¿Qué pasó? Y algo súper importante. Y dije, a ver, calma, es algo material. Sí, vamos a buscarlo, sí, pregunté y demás, pero sí fue un tema, no directamente con dinero, pero con algo valioso que cambió mis pensamientos y cambió mis emociones en esta semana, ¿no? ¿Tú quieres compartir? Lo que veníamos platicando. Necesidad de, identificaste algún área financiera o relacionado con lo que hemos estado viendo que requiere transformación. Entonces me gustaría abrir micrófonos para que compartan alguno de estos tres puntos que analizaron, que pensaron, que vieron a lo largo de la semana. ¿Quién dice yo? Si quieres repetirnos tu nombre. Sí. Yo me llamo Laura. Estuve por Zoom la sesión pasada. No tenía que para hacerlo en persona. Pues justo me acaba de pasar hoy algo pues relacionado con mi salud, porque me empecé a sentir mal del corazón y fui al cardiólogo y me dijo que me tengo que hacer estudios como de un costo de 7,000 pesos para el siguiente miércoles. Y primero, antes de yo saber cuál era la cantidad, eh, yo le decía a mi mamá, no te preocupes, o sea, Dios me provee, Dios, yo tengo con qué pagarlo, gracias a Dios, no importa cuál sea la cantidad, pero una vez que ya me dicen la cantidad, luego, como que me empieza a entrar el miedo, el estrés, eh, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, qué voy a dejar de pagar, ya es para el siguiente miércoles. Y entonces identifico esa relación como de luego afecta mis emociones. A pesar de que sí, pues sí, gracias a Dios, sí me provee lo suficiente para pagarlo, pero aún así el desembolsar ese dinero, como que luego me empieza a traer malas emociones hasta con mi mamá, me estresé, tuve todo el camino así de malas y pues identifiqué esa área que necesita transformación en mi vida. Wow.
Gracias. ¿Me escuchó? Ahora, una pregunta, aprovechando que estamos aquí en confianza. ¿Qué te estresó más, el dinero o los estudios? El dinero. Wow. O sea, nada más para poner un poquito en contexto, ¿no? De hecho, en algún tiempo yo estuve con una distribución de complementos alimenticios, de un producto en Estados Unidos, aquí en México, y en ese lapso no estaba muy cerca de Dios, pero recuerdo que yo decía, la gente está dispuesta a hacer por dinero lo que no hace por su salud. Y ese era como mi moto, como mi eslogan para darle con toda la distribución y decir, o sea, la gente por lana lo va a hacer, ¿no? Y fíjense cómo aquí es al contrario, no hay un tema de preocupación y el dinero juega un papel importante. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Algo relacionado con dinero, con emociones, pensamientos o algo que entiendo? ¿Tu nombre? Hola, mucho gusto. Yo soy Bere. No había podido venir la semana pasada. Este, la relación que tengo con el dinero. Ok, ahí, por ejemplo, cuando me depositan la quincena, le digo, Señor, por favor, dame un día para poder administrarlo. Primero es dar el diezmo, ¿no? Porque, Señor, todo proviene de ti. Pero anteriormente tenía dinero y vámonos directo a las plazas comerciales y que zapatos y pantalones, lo que toda niña quiere, ¿no? Pero el dinero se me estaba yendo por la basura, se podría decir. Ni siquiera tenía un plan de ahorro. Y, joder, Dios me empezó a frenar. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando digo, bueno, mi relación ahorita con el dinero, sí me enseñan a administrar, pero también luego los gustitos, ¿no? De que, ay, ¿sabes qué? Se me antojó que te gusta un corte de cabello, o me voy a pintar el cabello, pero sale tanta cantidad. Digo, señor, híjole, ¿cómo le hago para poder juntarlo? No, ahorita no tengo para eso. Ahorita lo que hago es, bueno, voy a apartar esto, por ejemplo, que le gusta 500 pesos cada quincena, hasta llegar a la meta y decir, ay, padre, aquí está. Pero, por ejemplo, cuando son urgencias, trato de tener ahí como que un ahorrito para decir, bueno, agarro esto para poder pagar esto. Obviamente, sí da así como que cosita de que si me quedo sin un ahorro. Entonces, ahorita ha sido de, Señor, ayúdame, Padre, esto viene de ti y pues yo te lo entrego, Señor. Y mi necesidad de transformación, seguir, porque el Señor me enseña a ser una persona ahorradora, porque todavía me encuentro tentada de que se me antojó estos zapatos o esto o aquello. Estoy con el riesgo de que, chicos, si me lo compro y qué tal si no. Entonces, ese. Ok, súper. Gracias. Muchas gracias, Bere. Sí, justo vamos a hablar de eso, ¿no? De imprevistos, de ahorro, de inversión, de hacer un plan. Entonces viene acá, es de hecho todo el grupo pequeño en las 12 sesiones, que es la segunda, vamos a ir armando un plan de acción para que justamente ya no tengas esa preocupación de imprevistos, incluso de gustos, porque no está mal. O sea, el dinero es para usarse, ¿no? No es para acumularse, de hecho la palabra lo dice, ¿no? No hagamos tesoros en tierra, pero es para usarse, entonces sí está bien, nada más hay que tener un plan para que no desbalancee otras cosas importantes. Súper. ¿Alguien de Zoom? A ver, aquí nos comparte Katia. Dice, justo me pasa si me estreso demasiado con las cuentas, cambia mi estado de ánimo y pese a que mi pensamiento trato de que sea de tranquilidad, he identificado que me afecta emocionalmente muchísimo el tema económico. Andrea nos comparte, a mí me da ansiedad y lo primero que hago es gastar en todo lo que se me ocurre. Ya me ha pasado que no tengo para pagar la tarjeta de créditos. A mí me pasó algo, a Minerva, comparte, a mí me pasó algo que fue muy revelador para mí. Saqué 10,000 y ya me fui a entregarlos. Me di cuenta que me da miedo traer tanto dinero y busco cosas que no sean tan caras para no llamar la atención. Alguien más pone, a mí me estresa mucho no tener dinero, sobre todo ahora que estoy a punto de pensionar. Y como no sé cuánto me van a dar de pensión, me estresa mucho que a la mera hora no me alcance para vivir dignamente. Súper, gracias. Pues dense un fuerte aplauso a todos por haber compartido. No, a lo largo de la semana sigan analizando, ¿no? Sigan pensando cuando hay alguna situación. Y el objetivo es ver cómo nuestros pensamientos producen emociones y muchas veces actuamos conforme a esas emociones. Y bueno, necesidad de transformación, creo que por algo estamos todos aquí, ¿no? La vez pasada les comentaba que yo me apunté para
para dar este grupo pequeño también para aprender, porque así me esfuerzo a leer más, a investigar más y entender, y pues aquí estamos todos juntos aprendiendo. Súper. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar 3 temas el día de hoy. El primero de ellos es reconocer la necesidad que tenemos de transformar nuestras finanzas en esos próximos 3 meses. Luego hablaremos cómo será el plan de acción. O sea, no lo haremos hoy, sino es el plan que seguiremos en estas siguientes 10 sesiones. Y por último, el cambio de mentalidad que requerimos hacer justamente para que esos imprevistos, esos gustos, esos problemas, esa ansiedad vayan disminuyendo con la ayuda del Espíritu Santo e incluso queden completamente eliminados, porque el dinero debe ser, yo digo, como el oxígeno. ¿Quién de ustedes ha usado oxígeno el día de hoy? Todo el mundo. ¿Ok? Lo usas constantemente, ¿vale? Pero no estás preocupado de cuánto oxígeno hay, por qué el vecino ya bostezó y se está acabando más oxígeno, por qué en la Cámara de Senadores están usando tanto oxígeno. No te preocupa, ¿te das cuenta? ¿Okay? Pero es un recurso que si no lo tenemos, nos morimos, ¿vale? Entonces imagínate que el dinero sea como eso, como el oxígeno. Que ocupas más, pues lo ocupas y listo, porque está ahí, está abundante, está disponible. El dinero y en general la riqueza, la abundancia, ahí está disponible, pero nadie nos ha enseñado cómo atraerla y sobre todo cómo administrarla. Vamos a hablar de eso, que es algo muy importante, ¿vale? Recuerden, cualquier pregunta que tengan, simplemente dan su mano, les paso el micrófono, igual en Zoom, ponlo ahí en los comentarios y ya estaremos viendo, ¿vale? Perfecto. Siguiente. Ok. ¿Por qué es importante reconocer la necesidad? Ya han escuchado esa frase, ¿no? Que el 90% de un problema se resuelve identificando el problema o reconociéndolo, ¿vale? Entonces, de hecho, aquí es más sencillo porque si tú ya hiciste la labor, el esfuerzo de inscribirte al grupo pequeño, de venir a la sesión o de conectarte por Zoom, es porque quieres una transformación. Algo en tu interior te dijo, o el Espíritu Santo te habló y te dijo, tienes que estar ahí porque es necesario llevarte al siguiente nivel, o las preocupaciones han sido mayores, algo te llevó a decir, sí, necesito entender o mejorar. Ahora, ojo, muchas veces yo le digo, no es nada más para quien tiene problemas económicos o situaciones con el dinero, sino todos usamos dinero, entonces probablemente ya te va muy bien en tu negocio, en tu empresa, y quieres llevarlo a un siguiente nivel, quieres contribuir más, quieres ayudar a más personas, esto funciona exactamente igual, ¿vale? De hecho, no importa el nivel económico en el que te encuentres. El dinero es totalmente subjetivo. La clase social, el nivel de ingresos, el país en el que vivas, esto aplica en todo el mundo. Los principios bíblicos son principios bíblicos para todos, ¿vale? Entonces eso también es algo importantísimo. Y un obstáculo muy fuerte es el de negación. En muchas cosas, ¿no? Pero en el aspecto económico, ¿y a qué se refiere esta negación? A cuando decimos, bueno, pues no estoy tan mal, no necesito tanto. Y vamos a hacer unos ejercicios, les voy a hacer unas preguntas un poquito fuertes. Bueno, ¿me dan permiso de ir profundo antes de...? Porque si queremos una transformación, pues tenemos que ir profundo, ¿no? Si no se queda superficial y no hay cambio. Entonces, adelante, bienvenidos. La idea es que más adelante habrá algunas preguntas para que nos vayamos concientizando de qué tan bien, qué tan mal estamos en este tema. No con el objetivo, no te tienes que evidenciar, no tienes que ser público, no te preocupes, pero es autoevaluación de cómo estás, cómo te sientes y qué tanta necesidad de transformación tenemos, ¿vale? Y un tema también con la negación es que a veces no estar bien es normal. Es decir, es el status quo, encajas, todo el mundo se queja del dinero, todo el mundo se queja de que subió la gasolina, de que el gobierno, de que la situación, de que el empleo. Y entonces, de alguna manera, como que también estar bien, como que no está tan bien, ¿no? Prefieres a veces empatizar o encajar en tu grupo social de queja, ¿no? Con el compañero de trabajo, a veces incluso en la iglesia, ¿no? Decir, ¿cómo te va? Pues bien, gracias a Dios, pero con esos problemas y demás, ¿no? Entonces, estar bien no tiene que ser normal. O sea, no estar bien no tiene que ser normal. El tema de traer deudas, el tema de vivir en escasez, no tiene por qué ser normal. Entonces, no lo normalicemos. Y bueno es enemigo de lo excelente. ¿A qué se refiere esto? Está bien si tú tienes una economía estable el día de hoy, está excelente, o sea, está muy bien, más bien. Pero hay algo mejor.
siempre podemos mejorar, ¿vale? Entonces eso también es importante, que vamos en esta carrera avanzando, mejorando, y como veíamos en el versículo base de este grupo, es para poder compartir con otros. Entonces, muchas veces cuando una persona me decía en las conferencias que yo daba, no, es que a mí ya me va muy bien, yo ya tengo negocios, ya no tengo que trabajar, ya tengo libertad financiera, mi pregunta, porque sí existe, ¿no? Ahorita vamos a ver qué porcentaje de la población hay. Entonces, sí había gente que me decía, oye, pero yo ya no necesito saber de dinero, a mí ya me va súper bien. Ya vendí, por ejemplo, ahorita nada más como contexto, uno de mis socios en un nuevo proyecto que estamos emprendiendo, se llama Joe Merulo, y él acaba de vender su empresa, se llama Arrenda, una startup, y la vendió en varios millones de dólares. Y entonces me dijo, ahorita tengo tiempo libre, y está bien. No es el ejemplo que le estaba dando, ¿no? Pero nada más para que veamos que contextos hay todo. Y nuestra posición económica, por eso les decía que no importa. Tu posición económica actualmente siempre va a haber alguien arriba y siempre va a haber alguien abajo. Y digo arriba y abajo simplemente en cuestión de ingresos. ¿Ok? Porque no tiene que ver con felicidad, ni tiene que ver con humildad, ni tiene que ver. Hay ricos humildes, hay pobres soberbios, hay ricos soberbios, hay pobres humildes, hay ricos felices, hay ricos infelices, hay pobres felices, hay pobres infelices. Es más, ¿qué significa pobreza? ¿Qué significa riqueza? Es muy subjetivo. ¿Ok? De hecho, para fines prácticos de este grupo, yo diría que pobreza simplemente es falta de información. Wow. ¿Vale? Es falta de información, e incluso yo lo pondría más, no en temas físicos, sino en temas espirituales, es llevar tus finanzas por tu cuenta propia sin Dios. Eso sería pobreza. Porque incluso personas con muchos ingresos, si no tienen a Dios en su vida y si no dirigen sus finanzas de acuerdo a lo que Dios dice, van a perderlo todo, va a ser temporal. ¿Vale? Entonces, son cosas que vamos a ir desbloqueando, y también nos sirve para romper paradigmas, ¿no? Recuerdan la vez pasada los ejemplos que ponía, ¿no? Que si te salías aquí por Mazarik y veías un Lamborghini amarillo, ¿qué pensabas del que iba manejando? ¿Por qué piensas eso? Son los patrones de pensamiento, ¿sale? ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, siguiente. Vale. En cuestión financiera, la ecuación, la matemática o la solución es muy simple, ¿vale? Y en finanzas personales todavía más. Si hablamos de empresas, pues es un poquito más complejo, pero en cuestión de finanzas personales es cuánto ganas menos cuánto gastas, y ese es tu flujo de efectivo, ya sea quincenal o mensual, ¿vale? En esto se resumen las finanzas y nos vamos en el punto físico. El tema es que ganas lo que ganas por una serie de patrones de pensamiento y de emociones que te llevan a escoger el tema. Así como contó mi esposa la vez pasada, gracias a Dios yo también tuve la oportunidad de estudiar becado en el TEC de Monterrey, y era curioso cuando me gradué ver mis amigos que no eran brillantes, que no eran los que sacaban 100 en todas las materias, cómo ganaban más que mis amigos becados que tenían promedio de excelencia. Y yo decía, ¿de qué depende? Y muchas veces la respuesta es palancas, compadrazgo y demás, ¿no? Y no necesariamente, en algunos casos sí, pero en otros tiene que ver sobre todo con el contexto, de dónde vienen y lo que ves constantemente. Si tú estás acostumbrado a cierto nivel de ingresos en tu familia, lo más probable es que repitas ese mismo patrón de pensamiento y esos mismos resultados. No siempre, pero la mayoría de las veces sí, porque es a lo que estás acostumbrado, es lo que consideras que está bien. Entonces, si quieres modificar eso, hay que modificar primero nuestro patrón de pensamiento. ¿Eh? Ahora, ¿cuánto gastas también? Las decisiones que tomamos son decisiones emocionales. Incluso un servidor como ingeniero, yo creía que todas mis decisiones eran analizadas, pensadas, y no, me doy cuenta que muchas de las decisiones son emocionales. Como decías, ¿no? Te llegan dinero y dices, pues ahorita me lo gasto y demás. Entonces hay que analizar también eso. Y bueno, el flujo de efectivo es realmente cuánto te está quedando al final de mes. De cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes invertir. Y aquí algunos dicen, no, pues no me queda nada, ¿no? La tarjeta de crédito es la que me ayuda a llegar a fin de mes cuando vamos a analizar eso. Ahora, esto les digo, parece sencillo si habláramos en el aspecto físico, pero recuerden que hay un trasfondo emocional, un trasfondo de pensamiento y sobre todo un trasfondo espiritual, que es el que vamos a estar analizando, ¿sale? Entonces, para eso, siguiente por favor.
vamos a empezar con algunas de las preguntas reveladoras. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Autorización de todos? Quien no, se puede salir de la sala de Zoom. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes? No me tienen que contestar. ¿Ok? Pero la respuesta normal a esto es, pues una, ¿no? O sea, tengo mi trabajo. ¿Por qué? Eso nos enseñaron desde chicos. Estudia mucho, saca buenas calificaciones y búscate un buen trabajo. Es más, cuando estudiaba, mis papás me decían, hijo, ahorita no hagas nada más, enfócate en la escuela. Y esa era la instrucción, y obviamente con todo su amor, cariño, preocupación y demás para que me fuera bien, y gracias a Dios me fue bien, pero imagínate si nos enfocáramos en una sola cosa en la vida. ¿En qué te enfocarías? ¿En Dios o en tu familia? Si te olvidas que no, o sea, no se trata de escoger en tu cuerpo o en tu mente. O sea, la vida es integral. No podemos decir, me voy a enfocar nada más en una cosa. Por eso tenemos a las personas que se enfocan en su trabajo y descuidan la familia. O se enfocan en el trabajo y descuidan su relación con Dios. O se enfocan en el ejercicio y descuidan otras cosas. ¿Vale? Entonces, hay que aprender a tener prioridades. Y prioridad no necesariamente significa qué va primero, qué es lo de hasta arriba, qué es lo único que vas a hacer. Para mí prioridad es, me comprometo a que sí o sí se logre esto, independientemente de lo demás que tenga que hacer. Entonces, mi prioridad es Dios, pero mi prioridad también es mi familia. Obviamente, primero vamos, ¿ok? Pero también mi prioridad es mi familia y mi prioridad es mi salud, porque no por mi familia voy a descuidar mi salud. Voy a cumplir con mi familia y voy a cumplir con mi salud también. ¿Vale? Entonces, es una forma de pensar distinta a la que de alguna manera estamos acostumbrados que nos dicen una cosa. Entonces, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Normalmente tenemos ingresos activos. ¿Qué son los ingresos activos? Aquellos por los cuales tienes que realizar una actividad, una acción, un esfuerzo. ¿Vale? ¿Qué tipos de ingresos activos hay? El empleo, que es el más común, y ser autoempleado o ser independiente. ¿Ok? Emprendedor, freelancer, consultor, profesionista independiente. El día de hoy hay muchas maneras de llamarle. Es que generas ingresos por tu cuenta, pero trabajando, generando alguna actividad física o mental que demanda de tu tiempo. ¿Vale? Ejemplos de este tipo de ingresos: sueldos y salarios, honorarios, comisiones, comercio, ventas. Si tú compras, distribuyes y cobras por eso, también. Si tienes una startup y ofreces un servicio y cobras por ese servicio y de ahí es donde te pagas, puede ser que tengas un sueldo y además comisiones de ventas. Entonces, desde aquí ya puedes ir viendo, tal vez trabajas y además tienes tu negocio. ¿Cuántos no les ha pasado en la oficina, no? Tienen trabajo y además el catálogo, y además los dulces, y además esto, y yo te apoyo con el viaje. Entonces hay varias fuentes de ingreso porque buscamos diversificar, lo cual está perfecto, ¿vale? Ahora, hay otro tipo de ingresos, que son los ingresos pasivos. Ingresos pasivos son aquellos que ganas sin trabajar. ¿Por qué no me explicaron esto antes de entrar a la carrera? Porque no es que nos los enseñen, ¿vale? A menos que tu familia ya los tuviera, te lo puede enseñar, te lo puede transmitir, pero si no, no los conocemos. Los empresarios, ¿ok? Y hay que distinguir empresario de emprendedor, porque muchas veces los tomamos como iguales. El emprendedor, como su nombre lo dice, emprende una empresa y está trabajando dentro de la empresa. El empresario ya desarrolló habilidades para delegar, contrata a un director general, renuncia a su empresa y sigue siendo accionista. Probablemente es presidente del consejo, ¿okay? Porque en una empresa hay diferentes niveles de administración. No me voy a meter en detalles, pero hay diferentes niveles. Entonces, el empresario es el dueño del negocio. Por ejemplo, Starbucks. Cuando vas a Starbucks, te recibe el dueño y ves que está ahí al pendiente de todos y llamando la atención a los empleados y revisando que está limpio. No. Entonces, muchas veces caemos en el error. Yo mucho tiempo estuve como emprendedor creyéndome empresario, pero no tenía nada de tiempo. Tenía 25 kilos de sobrepeso, se me estaba cayendo el cabello, no veía a mi familia para nada. Ya Lau era mi novia, nos veíamos los domingos para ir al cine y me quedaba dormido en el cine porque el rush de todo el trabajo, empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche, fines de semana también. ¿A alguien le suena esa historia conocida? ¿Alguien la ha vivido o la está viviendo? ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado porque estamos del lado de ingresos activos, lo cual no está mal.
pero es intercambiar tiempo por dinero, ¿vale? Y está limitado a tu esfuerzo físico, a tu tiempo disponible. Es muy desgastante. Entonces, empresario requiere esfuerzo llegar a eso. O también inversionista, ¿vale? Ya acumulaste cierto capital y pones el dinero en algún activo que te genere un flujo de efectivo sin necesidad de que tú estés al pendiente. Tipos de ingresos pasivos. Bueno, estos no creo que les interesen, ¿verdad? A ver, utilidades. Es cuando eres dueño de una empresa y o hay empleados que reciben utilidades. Si todavía tu empresa es formal, no tiene outsource, te tienen que hacer un reparto de utilidades, que de hecho es de lo que vendió la empresa, aunque tú estés trabajando en otra área que no sea de ventas. ¿Vale? Es un ingreso pasivo, no trabajaste directamente por ese ingreso. Dividendos son cuando tienes acciones de una empresa y puedes cobrar ganancias de esas acciones. Las rentas. ¿Has escuchado cuando una persona dice, es que la vecina vive de sus rentas? Por eso está en el chisme todo el día. ¿Okay? Y es una persona que no necesariamente trabaja, pero está generando un ingreso. Y esa propiedad la pudo haber heredado, pudo haber ahorrado toda su vida para comprarla, pudo haberse presentado una oportunidad, pero las rentas es una forma para generar ingresos pasivos. ¿Vale? Intereses, que el día de hoy la economía, al menos algunos fondos de inversión o CETES, los intereses o rendimientos que están dando están muy buenos. Están del orden del 13 al 15% anual, que tú pones dinero y te regresan el 15% anual, lo que más o menos en 10 años triplicarías tu dinero solamente por puros intereses. O sea, el día de hoy a esa tasa, 12% anual, si tú pones dinero en 10 años se triplica tu dinero, ¿vale? Sin hacer nada, solo sabiendo invertir y obviamente que se conserven esas tasas. Si tú ahorras $100 al mes, o sea, 2,000 pesos al mes, en 30 años tienes $1,000,000 por puros intereses y rendimientos. ¿Ok? Dices, ¿en serio? Luego si quieres, ¿dónde? ¿En dónde? En instrumentos que te den del 12 al 15% mensual. O sea, ahorita hay varias empresas, por ejemplo, CETES ya bajó, pero sigue dando el 10, 11% anual. Hay fintechs como Nu, Story, Ualá, que están en competencia entre ellas, están dando entre el 12 al 15% anual. ¿Vale? Entonces, pero la clave de eso fue, les dije, $100 mensuales. O sea, es la constancia, ¿no? Y si tenemos temas con las deudas, con la preocupación y demás, por eso la mayoría de la gente no lo hace. Aún sabiéndolo. La primera razón es que no lo saben, ¿no? Les falta de información. La segunda razón es que por el tema emocional, pues no somos eficientes en llevarlo a la práctica. La idea de este taller es, pues, modificar eso para que sí lo llevemos a la práctica. Negocios, ¿ok? Pero no negocio desde el punto de vista emprendedor, sino inviertes en un negocio. Financias a alguna persona. Y dices, órale, te presto o te apoyo, desarrollas el negocio y nos vamos mitad y mitad de las ganancias o algo así. Máquinas vending, por ejemplo, puede ser un tipo de emprendimiento, pero que no requiere tanto esfuerzo y puedes contratar personas que las atiendan, les hagan el refill, recogen el dinero. Puede ser algún ejemplo, máquinas de café, además que de todas maneras requiere cierto esfuerzo, pero si lo logras estandarizar, se puede volver un negocio que te genere ingresos pasivos. Regalías, si inventas algo, lo patentas, compones algo, registras los derechos de autor, entonces puedes cobrar regalías. La música la subes a Spotify, los podcasts, youtubers, que no se ven con la ilusión. Mucho de eso requiere muchísimo trabajo. ¿Okay? Pero si eres bueno, pues puedes generar regalías. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de Michael Jackson? ¿Les suena? ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahorita? Sigue acostado, ¿no? No se ha levantado. Ni se levantará. Pero el señor está ganando más dinero que todos nosotros juntos. Muerto. ¿Ok? Porque además, en vida, compró los derechos de los Beatles. No sé si sabían, ahí lo pueden investigar. Pero él compró, no todo, pero parte de los, o sea, cobra de sus regalías y además de los Beatles. Y bueno, él ya no, su familia, sus fideicomisos o donde lo haya dejado. Pero hay temas para hacer, que se llama inteligencia financiera, ¿no? Pero la inteligencia financiera proviene primero de la inteligencia emocional. Pues vamos a desarrollar inteligencia emocional para poder llegar a la inteligencia financiera, ¿vale?
¿Cuál es el tema con esto? Ojo, ninguno es bueno ni malo, ninguno es mejor, depende de lo que tú quieras, depende de lo que busques. El problema es que si hay una gran desigualdad, y ese pues todos lo sabemos, ¿no? Y la desigualdad no es culpa del gobierno. La desigualdad es tema de información, por eso a mí me encantan estos grupos, porque vamos a dar información. Y tenemos otra compu ahí arriba. Te traes la tuya ya para no estar intercambiando la presión. 60% de las personas, este es un dato aproximado para México, ¿ok? No es exacto, busqué varias fuentes, pero hay mucha información por todos lados, es un dato aproximado. Entre el 60 y el 65% de las personas tienen un empleo, 30 a 35% son emprendedores o independientes, empresarios del 5 al 9% e inversionistas menos del 1%. ¿Ok? Ahora, ¿dónde crees que está la mayor cantidad de dinero? ¿Quiénes creen que generan mayores ingresos? De este lado está del 5 al 10% del dinero repartido entre el 90% de las personas, y del lado derecho está el 90% del dinero repartido entre el 5 al 10% de la gente. Por eso tenemos a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, y tantas personas más, no hablo de los famosos por ahí, o sea, en la lista de Forbes, de los hombres más ricos del mundo, México figura muy bien. Pero por otro lado también tenemos pobreza extrema. Y el ingreso promedio nacional está alrededor de 9,000 pesos mensuales. Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, de entrada que tengas información, pero también para qué lo vas a utilizar. Y yo mucho tiempo estuve como enojado, incluso con mis papás, de decir, ¿y por qué ellos no eran millonarios? ¿Por qué no nací en otro lugar? Por dos. ¿Mandé? Por dos. Por dos. Y no, Dios tiene un propósito para todo, y el tema, cuando identifiqué que yo pensaba eso porque creía que estar de este lado era la solución. Y ahorita vamos a llegar a eso, ¿ok? Porque las personas que están de este lado tienen los mismos problemas que tú tienes. Las mismas preocupaciones. Steve Jobs. ¿De qué murió Steve Jobs? De cáncer, ¿no? O sea, al final, los problemas de salud no importa si tienes todo el dinero del mundo. ¿Vale? El hijo de Elon Musk. Bueno, hija, hijo, dije. O sea, cuando leí la historia que no puede ser, ¿no? Problemas fuertes con su familia. Elon Musk, que tiene todo el dinero del mundo también. Ahí se los dejo de tarea, no es tema del taller, pero él creó una escuela para que justamente sus hijos no fueran una escuela tradicional y les pusieran todos los paradigmas, pero de repente ya en la universidad, su hija, no, es que no ni recuerdo bien cuál era el tema, pero él está en contra de esa universidad, demandando y todo, porque buscaron ideas en contra de él incluso, ¿no? Y se cambió el apellido, o sea, algo terrible así de problema familiar, ¿no? Deudas. Ricardo Salinas Pliego tiene una super deuda con el SAT. Que sí, que no, yo no me meto, ¿ok? Pero tiene ese tema y está ahí en la cuerda floja que tiene que andarse defendiendo. Y entonces, al final la solución no está de un lado, ¿no? Por eso digo, depende. Si tú eliges tener una vida con un ingreso fijo mensual, dependiendo de un jefe que te pague, adelante, Dios te puede usar en ese ámbito, ¿ok? Y hay que ser agradecidos. Pero si quieres ser inversionista, también se puede. El tema es que no creamos que la solución está en el dinero. ¿Claro? ¿Está aquí? Bien. Súper. Ahora, dos preguntas. Ahí va, seguimos. Entonces, ¿ya identificaste dónde estás? ¿Ya identificaste cuántas fuentes de ingreso tienes? ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Siguiente pregunta. Si hoy dejaras de trabajar, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estado de vida actual? Menos un mes. Creo que esa es la respuesta más común en este país. Bienvenida. Entonces, ¿por qué? Porque la riqueza personal, o sea, hablando de finanzas personales, la riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. Pues por eso aquí dice cuánto tiempo. ¿Okay? Si una persona te decía, tiene su trabajo, está ganando 10,000 pesos mensuales, y de repente una tía lejana que ni conocía le hereda un departamentito
y ese departamento lo puede rentar en 10,000 pesos mensuales, en ese momento esa persona es libre financieramente hablando. Ya no necesita trabajar y puede vivir el resto de su vida porque ya de rentas cobra 10,000 pesos que le alcanzan para cubrir todos sus gastos. ¿Cuál es el problema? Que cuando tiene su salario y tiene la renta, ya tiene 20,000, y entonces, ¿qué crees? Se va corriendo a Electra, le pone la pantalla de 23 pulgadas, la de 34, la de 40, 42, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 100, 120 pulgadas, y dice, no, pues me alcanza para esta. Y el vendedor llega y le dice, no se preocupe, pago chiquitos para pagar poquito y se puede llevar la grandota, pagando nada más 500 pesos a la semana. ¿Sabes que la mayoría de la gente no sabe cuánto termina pagando? El doble, el triple. El triple, muchas veces. CATS, costo anual total de más del 150%. O sea, por cada año, 1.5 veces el valor de lo que cuesta originalmente si lo hubieras pagado de contado. Ahora imagínate si ese gasto que estás haciendo, mejor lo hubieras metido de inversión cada semana, con una tasa de rendimiento de 12 al 15% anual, lo pagas de contado y te compras 3 cosas más. ¿Me explico? Pero ahí entra la emoción otra vez de la gratificación diferida. ¿Qué es gratificación diferida? ¿Alguien ha escuchado eso? Hay un ejemplo, de hecho les voy a mandar en el grupo el video que hacen un ejercicio con unos niños y les dicen, les ponen un bombón. Dicen, tienes un bombón, te lo puedes comer ahorita. Pero yo voy a salir y si cuando regrese no te lo has comido, te voy a dar 2. De hecho, es hasta un test psicológico para ver qué tanta urgencia por satisfacer las necesidades inmediatamente tienen los niños, ¿no? Pero muchas veces a nosotros también nos pasa. Entonces, tenemos que aprender esa gratificación diferida. No buscar las cosas de inmediato, sino pagar un precio por algo mejor. ¿Eh? Entonces, ¿ya sacaron el número? Si hoy dejas de trabajar, si ya no tienes tu ingreso activo principal, ¿cuántos meses, cuántos años, cuántos días, cuántos menos días? Ok. Y la siguiente, fíjense qué curioso, porque esta pregunta la he hecho muchas veces. Normalmente no decía diezmo, también para no generar prejuicios en los contextos en los que daba. Hablaba de cuánto dinero donas. Pero aquí en este tema sí lo podemos hablar bien. Entonces, diezmas, y eso cada quien contéstelo, ¿no? ¿Qué significa diezmar? El 10% de tu ingreso, dárselo a Dios. ¿Ahorras? ¿Qué porcentaje de tu ingreso ahorras? E inviertes. ¿Qué porcentaje de tu ingreso inviertes? Son 3 preguntas más. No. ¿Cuánto diezmas? ¿Cuánto ahorras? ¿Y cuánto inviertes? En porcentaje, ¿no? O sea, de tu ingreso mensual, diezmas. Y te cuento, o sea, el diezmo en mi vida ha sido una montaña rusa, ¿no? Principalmente por emociones. Y fue hasta, bueno, creo que sí han sido diferentes etapas, pero en esta última temporada, justo cuando llegamos a Más Vida y el pastor Andrés explicó el tema de primicias. Y lo escuché en vivo, luego vi el devocional, descargué el PDF y leí el devocional. Ahora, o sea, vi el video y luego lo leí. Dije, wow, esto está impactante. Y al ver los videos de las obras que se hacen con las primicias, fue el primer año que mi esposa y yo, gracias a Dios, dijimos, pues órale, vamos a dar primicias. Incluso cuando estaba por darlo, sentía, no miedo como antes diezmaba, o sea, cuando anteriormente diezmaba, lo que sentía es, lo tengo que hacer, o sea, lo hago como por compromiso. Cuando no diezmaba era porque decía, pues es que no me alcanza, y creo que Dios no necesita mi dinero, entonces yo sí lo necesito. Cuando lo daba o daba una parte y no completo, ¿no? De decir, pues sí cumplo, pero esto me sirve, o muchas veces lo dejaba hasta el final y era nada más lo que me sobrara. Entonces, son emociones que ahorita vamos a analizar de dónde vienen, ¿no? Pero este es un indicador muy, muy evidente, muy transparente, muy directo. ¿Por qué me gusta a mí hablar del dinero? Porque son números, porque es fácil medirlo, saberlo, ¿no? O sea, las preguntas que te hago y te digo,
¿Cuántas fuentes de ingresos? Pues rápido dices, una, ninguna, dos, tres, lo contestas rápido, ¿no? Y es más, no, si te pregunto, ¿y cómo es la relación con tu pareja? Pues es más complicado, no puedes decir uno, dos, tres, ¿vale? Entonces el dinero sí, por eso creo que es un tema tan importante porque es evidente, es transparente 100%. ¿Qué porcentaje ahorras? ¿Qué porcentaje inviertes? Con esto, con estos hábitos, o visto de otra manera, imagínate que yo te digo, ¿cuánta agua tomas? ¿Cómo es tu alimentación cada día? ¿Y cuánto ejercicio haces? Eso me da tu salud física, tu condición física, tu nivel de triglicéridos, tu nivel de colesterol, con base en esos tres hábitos. Con base en estos tres hábitos sabemos tu salud financiera. Así de sencillo. Entonces, cuando te preguntes, oye, ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué regresas estas tres preguntas? ¿No? De hecho, podría ser el tema de diezmar o donar, los que no sean religiosos, es desapego. Y vamos a hablar también de eso, ¿no? Además de que es un mandamiento, los mandamientos de Dios no son como, te lo impongo porque quiero. Hay una razón de fondo. Y de hecho, no es solamente en la doctrina cristiana, sino que obviamente Dios es universal y en diferentes creencias también existe. ¿Por qué? Pues porque es un principio universal. Entonces, cuando tú no puedes diezmar es porque tienes un apego. Un pastor de una iglesia que estuvimos anteriormente dice, cuando van a diezmar sacan el peso y lo aprietan tan fuerte que despluman al águila. Su ejemplo es que no quieren soltar, porque hay un apego muy fuerte. Y ese apego significa confianza, significa dependencia. Como veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan de fiduciario? Que viene de, el dinero que usamos el día de hoy ya no es dinero con reserva en oro, sino es dinero fiduciario, así se le llama. ¿Qué quiere decir fiduciario? Confianza. Confianza o fe. Entonces tenemos fe en la Reserva Federal en el caso de dólares, fe en el Banco de México en el caso de pesos, en que ese dinero vale, porque ya nada lo respalda. Entonces fe. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Intenso? ¿Revelador? Sí. Híjole, es que yo cuando salí de la universidad estaba con la ilusión de poder llevar a lo que estaba metiendo. Bueno, pues cuando yo salí de la universidad tenía tanto el anhelo de poder colocar una clínica. Ahorita yo no he podido ejercer mi carrera desde el 2016, pero ahorita todo esto como que digo, ¿cómo le puedo hacer? Porque también obviamente tengo gastos en casa, pero como que este sueño otra vez está volviendo a votar, no sé cómo hacerle, quiero hacerlo y si Dios me lo permite hacer mi especialidad. Ahorita estoy trabajando como asesora hipotecaria, pero quiero volver a retomar mi carrera, no sé ni cómo le puedo hacer si puedo ir a buscar. Fabuloso. Gracias. De hecho, es curioso, ¿cuántos cuando estaban por elegir carrera no hablaron con sus papás y les dijeron, quiero ser actor, quiero ser bailarina, quiero meterme a teatro, quiero ser músico? ¿Y qué les dijeron? No te va a dar para vivir. ¿Ok? Entonces, muchas veces tomamos decisiones basadas en el dinero. ¿Ok? Entonces, no te preocupes, el cómo lo vamos a ir viendo, pero el cómo viene después. El cómo es el hacer. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, vamos a bajar de peso, ¿no? Siempre uso el ejemplo porque es otro tema también muy evidente, ¿no? Vamos a bajar y dices, ¿cómo le hago para bajar de peso? Está bien, ahorita vemos cómo. Básicamente es cerrar la boca y hacer ejercicio. O sea, hay mil, que si keto, que si allá, que si el otro, o sea, hay mil maneras, pero al final de cuentas es lo que comes y el ejercicio que haces. Y el agua que tomas, ¿vale? Entonces, pero primero viene el ser. ¿Quién eres? Una persona que es un atleta, aunque esté de vacaciones, se despierta temprano y sale a la playa a correr y se va al gimnasio del hotel a hacer ejercicio, porque en su mente es deportista o es atleta, el ser. La identidad, el pastor Andrés lo explica con la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres? ¿Okay? Entonces, si tú eres escaso o escasa, nunca vas por más que te esfuerces en hacer, tu identidad es escasez y vas a producir el resultado de escasez. Entonces, como te percibes a ti mismo, hablo en femenino porque veo más mujeres. Como te percibes a ti,
es lo que está en tu patrón de pensamientos, genera emociones, te lleva a realizar acciones y las acciones te llevan a tener resultados. Entonces, esa clínica, si el sueño te lo está poniendo de nuevo, hay que primero orarlo, eso es fundamental, ¿ok? Pedir consejo. Si en la oración y en el consejo todavía no está clara si es tu sueño, si viene de Dios, hay que ayunar, ¿ok? Y una vez que tú digas, no, sí, ya me confirmaron, viene de Dios, ya es un hecho que va a ser una realidad. El cómo, hay mil maneras. Hay mil formas. Puede ser con dinero, puede ser sin dinero, porque quien da eso no es el dinero. Dios. Es Dios. Te puedes ganar la lotería. Ha habido gente que se la gana, aunque estadísticamente sabías que después de 7 años, la gente que se gana la lotería está peor en 7 años, peor que antes de habérsela ganado. ¿Por qué? Que no saben Porque administrar. no saben administrar. Porque traen otra mentalidad. ¿Qué corren a hacer? A gastar, a comprar. Y compran cosas que les quitan dinero mes con mes, en lugar de invertir. Vamos a hablar de eso, ya llegará su momento. Hay mucha información por ver, pero qué bueno que lo compartiste, porque si tienes un anhelo que has dejado por falta de dinero, le cediste el poder al dinero. ¿Ok? Y pusiste tu confianza en el Dios del dinero, y te dijo no, y no en Dios. Entonces, no te preocupes, ahí caímos todos. O sea, si yo estoy aquí parado simplemente es porque es el que peor se ha caído, el que más se ha equivocado, y por eso Dios me ha puesto para compartir esas experiencias y tratar de que no todos caigamos en esos errores y ver cómo poder ayudar a otras personas también para que pongamos nuestra confianza 100% en Dios. ¿Vale? ¡Súper! ¿Qué quieres? Mira, justo, viste la introducción perfecta, ¿no? Si el tema del dinero no fuera una preocupación, ¿qué te gustaría hacer? ¿A qué te dedicarías? ¿A dónde viajarías? ¿A quién ayudarías? ¿Qué te comprarías? ¿Qué harías? ¿Cuáles son esas metas, esos anhelos, esos sueños que incluso de niño, ¿no? A un niño le preguntas qué quiere y sueña. Y pide. Mi hijo ahorita estaba tomando clases de atletismo y ya me pide unas pesas. Tiene 5 años. Y le pregunta a mi esposa, ¿y para qué quieres unas pesas? Para que me crezca el músculo. Pero él tiene la confianza en nosotros de decirlo y las pide. Y vamos a checar y probablemente sí se las compremos. Para que se divierta y porque él no tiene paradigmas, no tiene prejuicios de qué está bien, qué está mal, qué sí puedo pedir, no puedo pedir. ¿Cuántos rollos nos hacemos muchas veces nosotros? Tenemos a nuestro padre, le podemos pedir lo que queramos. Y él nos dirá sí, no o aún no. ¿Han escuchado eso también, no? Sí. Entonces, pero podemos pedir. Entonces, ¿qué quieres? ¿De qué te quieres dejar de preocupar? ¿Qué tema tienes en este momento relacionado con dinero que dices, ya estoy hasta el gorro de mi ambiente de trabajo, de mi jefe, de mi ingreso? ¿Sabías que 70% de las personas en este país son infelices en su trabajo? Ya sea porque no les gusta lo que hacen, normalmente, a los que sí les gusta, porque hay muchos que es su pasión, es su vocación, no les gusta el ambiente de trabajo, ya sea con su jefe o con sus compañeros, y a los que sí les gusta lo que hacen, sí les gusta su ambiente de trabajo, el ingreso, no, o la distancia, ¿no? Hay varias razones, pero hay una. Entonces, podría ser, y luego tengo vuelta a ver. ¿De qué te gustaría dejarte de preocupar? Ahora, fíjense, ¿te gustaría vivir con paz, tranquilidad, tener libertad, ser feliz, tener felicidad? ¿Están listos? La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. Si quieres paz, tranquilidad, libertad o felicidad, esto lo da el Espíritu Santo, no lo da el dinero. Yo mucho tiempo estuve persiguiendo esto, buscando a través del vehículo del dinero. Y te da apariencia te da una paz temporal, una paz pasajera,
Una paz que depende del estado de cuenta, o que depende del día de la semana, del día del mes, si es quincena, si no es quincena. Una tranquilidad que depende del número de ceros. Una tranquilidad que depende si el crédito se aprobó o no se aprobó. Entonces, realmente no es una tranquilidad. Una felicidad temporal. Una felicidad que al día siguiente desaparece. ¿Ok? Entonces, tengamos mucho cuidado de creer que el dinero nos va a dar esto. Ese es un engaño del enemigo muy fuerte, que hace que la mayoría de las personas estén trabajando para alcanzar esto. Descuidan a su familia para darles libertad o tranquilidad a su familia. Cuando la tranquilidad y la libertad no la da el dinero. Y puedes preguntarle a quien quieras, ya sea de grandes ingresos o de pocos ingresos, como te decía hace rato, ¿no? Felicidad no depende del dinero. Éxito no depende del dinero. Hay gente muy exitosa que no tiene dinero. Premios Nobel que han muerto en la quiebra, pero fueron exitosos en otras áreas de su vida. Y está bien. ¿Eh? Entonces, nada más tengamos mucho cuidado con eso, porque la alegría, la felicidad, la paz, la tranquilidad, la paciencia, es fruto del Espíritu Santo. Si queremos esa paz, porque tienes una deuda, porque tienes un compromiso, porque tienes que pagar algo, porque tienes que conseguir dinero, esa paz no la va a dar el dinero. Esa paz debemos de pedirle a Dios. Y la libertad ya te la dio Jesús. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Pero fíjense, Él ya nos liberó. Pero ¿cuál es la instrucción de Pablo aquí? Ahora asegúrense de permanecer libres. Y aquí no habla nada más del pecado, obviamente, ¿no? Pero una parte de ese pecado pues es no amar a Dios con todo nuestro corazón, sino amarlo en ciertas cosas y en la del dinero no. ¿Vale? Entonces, libertad. ¿Por qué libertad? Porque a veces nos sentimos como encasillados en el empleo, en el trabajo, en las deudas, y estamos buscando esa libertad. ¿Okay? Nosotros nuevamente tiene que ver con nuestra identidad. Cristo ya nos hizo libres. Ahora nosotros recordemos y mantengámonos libres. Por ejemplo, ¿has escuchado la historia de Ana Frank? Sí. ¿Quién ha leído el libro de Víctor Frank, Hombre en busca de sentido? ¿O ha visto la película La vida es bella? ¿Se acuerdan? Sí, es una película muy bonita. Donde están en el campo de concentración. Es la historia de un papá y su hijo. ¿Okay? ¿Cómo creó paz, tranquilidad, libertad en su hijo? Aún dentro de un campo de concentración. Porque no depende del dinero. No depende del lugar físico en el que te encuentres. Depende del Espíritu Santo que está en ti. ¿Vale? Vamos a ir andando más en este tema, pero tengan mucho cuidado de no buscar esa paz en el dinero. Esa es una clave. ¿Vale? El dinero, les decía, es una herramienta, la vamos a ocupar. Si quieres tener mucho dinero es válido, si no quieres tener tanto dinero también es válido, pero no porque el dinero te vaya a producir paz o felicidad. Esa es una suplantación del Espíritu Santo. Por eso el pastor antes también decía, es que en la Biblia se habla de no puedes servir a dos señores. O sea, no puedes pedir paz al Espíritu Santo y puedes pedirle paz al dinero. ¿No? Okay, tiene que ser completamente a Dios. ¿Claros? Sí. Súper. Entonces, ya vimos reconocer necesidad en 3 temas. Vamos bastante lento, no. Vamos muy bien. El plan de acción les decía que no lo vamos a hacer el día de hoy, pero básicamente, de acuerdo a las cuestiones que hemos visto, vamos a ver un presupuesto, es decir, ingresos, gastos y cuánto queda de flujo. Vamos a hablar de ahorro en los próximos días, en las próximas sesiones, cómo salir de deudas. O sea, todo esto es cómo hacerlo. Ahí sí vamos a entrar en temas prácticos, ¿no? De cómo hacerlo, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un plan de ahorro, no nada más para el retiro, sino puede ser para una meta, un plan de ahorro para imprevistos, para emergencias, cómo salir de deudas, qué estrategia seguir, con qué deuda empezar, cómo identificar las deudas, cuál pagar primero, cómo salir de deudas y no volver a caer en deudas, que también es algo cíclico, y cómo invertir para multiplicar el dinero, para metas a mediano, largo plazo, para el retiro, para la educación de los hijos, para comprar una casa. Entonces, todo esto lo vamos a estar viendo en próximas sesiones.
Y por último, cambio de mentalidad. Entonces, cambio de mentalidad, como han visto, pues es lo más importante, ¿vale? Si no cambiamos de mentalidad, podemos hacer ejercicios y demás, pero regresamos. Les contaba que tenía sobrepeso, ¿no? Entonces intenté varias cosas y no, o sea, bajaba de peso, hasta apuestas llegué a hacer para bajar de peso. No sé si han escuchado de la dieta de la sopa, una sopa de col. Bueno, si quieren bajar de peso rápido, ahí les paso la receta. Gané la apuesta porque bajé 10 kilos en 3 semanas. Pero es una dieta para personas que están por operar y entonces tienen que bajar de peso por sus alumnas, que se coló por ahí en internet, yo lo encontré y para ganar una apuesta. Les digo que por dinero hacen por salud, ¿no? Entonces, pero no fue hasta que cambió mi mentalidad respecto a alimentación, ejercicio, tomar agua y todavía me falta. Pero ya pude bajar de peso y no volver a subir. Entonces, lo mismo en las finanzas. Si has tenido, porque todos hemos pasado por momentos de abundancia, vacas gordas y vacas blancas, ¿no? Entonces, eso es normal. Pero normalmente hay un patrón o hay se le llama termostato financiero, es decir, un límite superior y un límite inferior. ¿Cómo funciona un termostato? Y hay uno. Entonces, está el aire acondicionado activado, baja la temperatura. Si baja mucho, se apaga el aire acondicionado. ¿Okay? Y luego la temperatura empieza a subir y cuando llega a ese nivel, se prende el aire acondicionado para que vuelva a bajar. Y así está. ¿Okay? Entonces, ese mismo ciclo lo tenemos nosotros, nuestro patrón financiero. Tú tienes un ingreso mínimo que no puedes permitirte ganar menos de eso. Cada quien tiene el suyo. ¿Okay? Pero puedes revisar tus estados de cuenta para ver cuál ha sido el ingreso más bajo que has tenido. Pero así como tienes ingreso mínimo, también tienes un ingreso máximo. Que por más que te esfuerces, no va a pasar porque en el momento en el que llegas, ¡pum! Se activa, se apaga el aire acondicionado y empieza a bajar. Te pasa un accidente, se te poncha una llanta, algo pasa, te roban y de repente el ingreso empieza a bajar. No sé si les ha pasado, pero a mí, varias veces. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer? Es identificar el patrón y romperlo para poder generar mayores ingresos. Entonces, ¿cómo lo identificas? Revisando tu historial. Les digo, la ventaja es con números. Entonces, te vas a tu estado de cuenta y dices, a ver, el año pasado, ¿cuál fue el ingreso más alto que has tenido? Yo eso lo apliqué con uno de mis negocios que hace equipo 3D. Lentes de realidad aumentada, lentes de realidad virtual, hologramas tridimensionales, para eventos, activaciones, marketing y demás. Y entonces cuando aprendí lo del patrón del dinero, dije, a ver, voy a ver cuánto ingreso he generado con esto. Los productos que yo tenía a la venta iban desde 5,000 pesos hasta 150,000 pesos. Esos eran los productos que yo podía vender o rentar. Pero curiosamente, todos los que había vendido y rentado estaban por abajo de 100,000 pesos. Nunca había rentado uno de arriba de 100,000 pesos. Y un ejercicio venía y decía, ¿cómo te sentirías si ganaras más de esa cantidad? Y entonces yo dije, ok, si un cliente me contrata y tuviera que presentarle un proyecto de más de 100,000 pesos, no, hombre, estaría súper estresado. Si algo sale mal, me va a demandar, no sabría qué hacer, tendría que contratar más gente, tendría que tener seguro. Y entonces me empecé a llenar y el libro decía, por eso es que no tienes esos ingresos, porque es mayor la preocupación o más el dolor que percibes que el beneficio de tenerlo. Entonces también más adelante estaremos hablando de identificar tu patrón y qué puedes hacer para modificarlo si es que quieres ganar más para lograr algo, ¿vale? Entonces, cambio de mentalidad. Ah, sí, no. Sí. ¿En qué momento me doy cuenta que estoy cayendo en amar el dinero? ¿En qué momento sí puedo disfrutar de mi dinero? Ah, bueno, ahí son cosas distintas, ¿ok? Disfrutar es válido, así como disfrutas del oxígeno, ¿ok? Así como disfrutas de la playa o yo disfruto de mi esposa, yo disfruto de mis hijos, ¿no? Entonces, eso no está mal y puedo disfrutar del dinero, o sea, porque el dinero es una herramienta, es como puedo disfrutar de una comida, ¿vale? Pero se vuelve amor cuando mis emociones se ven alteradas, ya sea positivo o negativamente, por eso, por el dinero en este caso.
Entonces, puede ser, por ejemplo, cuando quieres poner una clínica y lo primero que piensas, en lugar de ponerlo en manos de Dios y que Él dé la respuesta, es decir, pues voy a hacer este plan, voy a conseguir inversionistas o voy a pedir un crédito, y entonces estás trasladando la confianza que debe estar en Dios, la trasladas al dinero. ¿Okay? Ahí es cuando está el amor al dinero, porque crees que el dinero es la solución. ¿Okay? Ahora, si ya lo tienes, lo puedes disfrutar, eso no hay ningún tema. Lo puedes saber también cuando, aunque lo tengas, si no estás dando el diezmo, o sea, si no puedes desapegarte de eso, y ahorita hablamos de diezmo porque es como lo que la Biblia marca como el mínimo, ¿no? Pero hablamos también de ofrendas y hablamos de primicias, pues que es lo mismo que desapego. Entonces, si tú tienes cierta cantidad o recibiste un pago y no puedes diezmar de ese pago, es porque tienes amor al dinero, ¿vale? Entonces, lo primero es darlo, y cuando haces un presupuesto también puedes definir, hay un gasto que se llama, ¿cómo le pusimos? Los gastos, mi pago, ¿no? O sea, mi pago, me lo pago a mí y me lo puedo gastar en lo que quiera. Me quiero comprar unos zapatos, una bolsa, o sea, lo que sea. Yo hace poco me compré un Lego, ¿no? Un carrito Lego para armar, bueno, carrito de 3,500 piezas. Estuve como 2 semanas ahí todas las noches dándole, pero fue un gusto. Y es dinero que tienes para gastarte en lo que quieras. Puede ser lujo, puede ser un hobby, puede ser lo que quieras y sin culpa, porque ya lo asignaste. El tema del amor es cuando tomas incluso del diezmo. Desde ahí puedes ir sabiendo. Y vamos a ir viendo otras técnicas para identificar, pero básicamente para saber si es amor al dinero es cuando confías en que el dinero es la solución o cuando no puedes desprenderte del dinero. Ok, entonces vamos a hacer un cambio de mentalidad rapidísimo. Voy a poner primero mentalidad de esclavo, ¿no? Aquí está nuestro cerebro prisionero, que esto es pues es que también el príncipe de este mundo es el enemigo, entonces busca cautivar nuestra mente. Los engaños van dirigidos 100% a nuestra mente y luego a las emociones. Entonces, cuando nosotros estamos en esta mentalidad de víctima, creemos que las cosas nos pasan, que las cosas nos suceden, que dependen de alguien más, ¿ok? Y que somos esclavos, que nosotros no tenemos libertad, que no tenemos posibilidad de hacerlo. Son pensamientos como decir, no puedo, no sé cómo le voy a hacer, no puedo hacer nada, no me lo merezco, no es para mí. Eso es parte de una mentalidad de esclavo. ¿Okay? Y son palabras muy fuertes, ¿no? O sea, porque si lo trasladamos al contexto de esclavitud, pues dices, pero un esclavo realmente no tiene decisión de sí mismo. ¿Okay? Y muchas veces respecto al dinero así nos sentimos. O sea, ¿cómo saber si somos esclavos del dinero si sientes que no puedes irte de vacaciones porque no tienes dinero? Cuando realmente no. O sea, hay maneras para irse sin dinero, bueno, o con muy poco dinero. Tengo amigos que se pegan a la bola de amigos y se van de gorra, sin dinero, pero su contexto no es de esclavo. ¿Me explicó? Que van a las comidas y no pagan la cuenta, o sea, todo. Pero nada más, o sea, no estoy juzgando nada, sino es para que veas cómo sí se puede. O sea, hay gente que no tiene dinero y de todas maneras sale y de todas maneras viaja y de todas maneras o se endeuda, pero el tema es cuando no haces algo y le echas la culpa al dinero. ¿Ok? Luego, escasez y carencia. Esta es otro tipo de pensamiento. es el mismo, o sea, estamos en los mismos pensamientos limitantes, en paradigmas de que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Entonces, cuando nosotros pensamos que no hay, es que no hay dinero en México, es que la pobreza está tremenda, es que el gobierno, es pensamiento de escasez, es que el dinero ya no alcanza, no es como antes, es que los precios han subido, es que la inflación. Dices, oye, todo No estás escribiendo todo. No, pues es que por ahí pasamos también, y muchos son pensamientos que escuchamos desde chicos. O sea, los escuchamos en nuestra familia, los escuchamos en la escuela, los escuchamos en las noticias, los escuchamos en las novelas o series. Entonces, pues obviamente los vamos a repetir. Pero es importante identificarlos, porque no es cierto. Vivimos en un país súper abundante.
O sea, ven la cantidad de territorio que tiene México, la cantidad de ecosistemas que tiene, la cantidad de recursos naturales, la calidad de sus personas trabajadoras, emprendedoras, innovadoras, creativas. Pero ahí tu mente, ay sí, pero el gobierno, ay sí, pero hay que tener cuidado porque nuestra mente está pensando en eso, ¿vale? Carencia, no tengo. Es bien curioso porque la escasez y la carencia tiene que ver con acumular. Siempre que vamos con los niños, tratamos de salir a cualquier lugar que se nos imagine. Y vamos mucho al Museo Sumaya cada vez que hay una nueva exposición. Hay el Museo Jumex, ¿no? El Museo Jumex es gratis la entrada. Es gratis. Y nos llevamos a los niños y le digo al lado, tenemos una galería de arte privada para nosotros. Y eso le digo a mis niños. O sea, cuando quieras, esta es tu galería de arte, porque es gratis, es abierta al público. Y suben y corren y bajan, así siguen las reglas, ¿no? No te acerques, no toques las piezas, que no sean interactivas. Pero es un cambio de mentalidad, escasez, carencia, no. Hay muchos lugares igual gratuitos o de muy bajo costo. Vamos a las cascadas, vamos, o sea, por ahí decimos, wow, qué maravilla. Y nos costó la entrada 100 pesos. Es más, cuando cambiamos nuestra mentalidad de escasez o carencia, resulta que terminamos pagando menos. A que cuando vamos preocupados es más, cuando vamos preocupados y más, hasta perdemos el dinero, no pasa la tarjeta, nos cargan de más, se equivocaron, o sea, pasa eso porque estamos creyendo eso. Nuestra confianza está en el dinero y no en Dios. Y cuando decimos, no, Dios nos va a guiar, vamos y llegamos a lugares padrísimos y o gratis o les digo, de muy bajo costo. Te llegan regalos inesperados, se abren puertas, te llegan negocios, clientes, nuevos trabajos, cuando cambiamos de mentalidad de no estar pensando que no hay. Porque hay que tener cuidado. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos de qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando tú dices no hay, lo dices con una convicción, porque no hay. El tema es que no te estás dando cuenta que esa es tu percepción. Y que cuando tú estás poniendo tu fe en eso, Dios te dice concedido. O sea, ¿no hay? ¿Crees que no hay? No. No hay. ¿Por qué cuando se acercaban con Jesús y le decía, ¿quieres ser sano? Pues era obvio, ¿no? O sea, llega un ciego, llega un paralítico y Jesús todavía le pregunta, ¿quieres? O sea, podría parecer que es obvio, pero no, requería la fe. Dice que Jesús, no sé si en Capernaum o dónde, no pudo hacer milagros. Este versículo como me despierta el interés y ¿cómo que Jesús no pudo? No es que no pudiera, porque es Dios soberano, pudo haber hecho, pero no lo hizo porque no había fe. Y había personas que con solo decir, no, ni siquiera vayas a mi casa, solo di la palabra y va a ser sano. Y pum, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestra fe. Y muchas veces estamos así poniendo la fe en lugar equivocado. Les decía la vez pasada, en diagnósticos médicos. De hecho, el miércoles de oración también el pastor Adrián lo dijo. Tu fe en Dios, no importa el diagnóstico que te hayan dado. Dios es más grande que ese diagnóstico. Dios es más grande que tu ingreso, que tu problema, que tu deuda, que tu demanda, que lo que sea. O sea, hay que tener cuidado en dónde ponemos la fe. Confianza en el dinero. Para cualquier cosa, les decía, para irte de vacaciones, para un estudio, para la colegiatura de los hijos, para cambiar de celular, para lo que sea, muchas veces pensamos inmediatamente en el dinero. ¿Dónde lo consigo? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué tengo que hacer? Que está bien, pero viene después. O sea, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una fe es verdadera, la fe te lleva a la acción. ¿Ok? Pero es la fe la que te lleva a la acción, no la acción a la fe. Entonces no podemos actuar, decir, pues venga, vamos a conseguir esto, vamos a hacer esto sin tener fe. ¿Ok? Entonces primero es la fe y como tenemos fe, entonces actuamos. Dios le dijo a Moisés que iba a abrir el mar, le dijo, empieza a caminar. Y hasta que dio 2 pasos es cuando se empezó a abrir,
Entonces yo me imagino ese momento como a veces también Dios nos pide ese salto de fe. Hemos escuchado esa frase, el salto de fe. Pero en el momento en el que empiezas a dar los primeros pasos, ¡pum!, se abre el mar. ¿Okay? Pero primero fue la fe. Entonces hay que tener cuidado porque cuando tenemos la fe en el dinero, estamos a la espera de que llegue el milagro, de que llegue el dinero. Ya como cuando tengamos el dinero, entonces ya empiezo. Y ahí está nuestra confianza 100% en el dinero. Y el ser dueño, les decía que escasez tiene que ver con acumular. Entonces muchas veces queremos ser dueños. Y gracias a Dios vivimos en un país libre. Y tú eres dueño, o sea, podrías ser dueño de los jardines, de las avenidas, de los espacios públicos, de los museos, de la naturaleza. Entonces, el problema es cuando quieres que tenga tu nombre, porque eso ya es egoísmo. ¿Y sabes qué es egoísmo? Es una religión, así como el cristianismo, como el judaísmo, el egoísmo, es la religión del yo. Es cuando confías en ti mismo, es cuando crees que tú puedes. También caí en ese error por mucho tiempo. Y entonces quería ser dueño. Quería tener mi casa, mi carro, mi dinero. Cuando tienes el dueño de todas las cosas, Dios. Incluso a veces decimos nuestros hijos, o nuestros papás. Y yo sé que un hijo es lo más valioso que tenemos, pero no es nuestro. Entonces, desde ahí viene y tenemos que cambiar esta mentalidad. Ahora, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? Si esto lo cambiamos, entonces pasamos a ser hijos de Dios, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no somos víctimas, somos responsables. ¿Qué significa responsable? No es el culpable. Responsable es alguien que da respuesta. De ahí viene responsable, ¿okay? Que da una respuesta. Entonces, hay algún tema y en lugar de decir, no, pues no puedo, no supe, no soy yo, no, yo doy una respuesta. ¿Ok? Tengo una meta, soy hijo de Dios, confío en Dios y entonces tomo acción para lograrlo. Y puede ser una meta económica o de una clínica, o puede ser fundar una iglesia, o puede ser irte de misionero a otro lugar, o puede ser lo que sea, ¿vale? Pero requiere tener fe para tomar responsabilidad y tomar acción y extender el reino de Dios en esta tierra, que esa es la misión que tenemos. En lugar de escasez, abundancia. Vivimos en un mundo súper abundante, pero súper abundante. En un país también, que pienses que todo lo tienes. De hecho, la vez pasada también hablamos, ¿no? Que si Dios cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces a veces sí decimos, ay, pero como que cuesta un poco de trabajo, y yo sé que ahorita tal vez así un bombardeo tremendo, ¿no? A la mente, y los paradigmas están todos en cortocircuito. Pero vamos a empezar a practicar el vivir en abundancia, en ser agradecidos. ¿Cuál es un principio de abundancia? Da gracias. Siempre da gracias de lo que tienes. Apenas hablaba con un amigo, me dice, es que estoy por cumplir 40 años y estoy llegando como que a la crisis de los 40. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que siento que no he logrado muchas cosas. Y le digo, es que te estás comparando, porque yo te veo y sí has logrado muchas cosas. Tienes una familia maravillosa, empezaste un negocio, ya tienes sucursales, o sea, logro. Y digo, pero yo también me he sentido a veces así. Cuando estamos en escasez, nos comparamos y curiosamente, siempre que nos comparamos, vamos a salir perdiendo. Ajá, sí. Ok. Entonces, en abundancia no necesitamos compararnos. En abundancia hay, como te decía, el oxígeno. No te preocupa cuánto está respirando Fer. ¿Por qué respiró tanto? No. Pero el dinero sí, no. O vas de comida con tus amigas y una pidió más y al final dicen dividamos en partes iguales y se ríen porque no, para la próxima yo pido más ahora. Porque estamos pensando en escasez. Que si comen más, entonces hay menos. No. De hecho, apenas escuché, y tengo que investigarlo, eso no es dato real, o no lo he comprobado, pero que los judíos piensan en temas de abundancia como nosotros pensamos en temas de abundancia como un pastel. Y entonces hay un pastel y hay que dividirlo.
y a ver cuánto nos toca. Y lo dividimos y se acaba, y a los políticos les tocó más, a los narcos más y a nosotros menos, ¿no? Pero los judíos dicen, la próxima sesión les compruebo si sí o si no, que la abundancia la ven como fuego y que cada persona tiene una vela. ¿Cuál es la diferencia con el pastel? Que el pastel se acaba, pero el fuego no, el fuego se multiplica. ¿Okay? Y entonces cada vez que dan dinero, sobre todo en la comunidad judía, sienten o piensan que el dinero se está multiplicando. Contra nosotros que creemos que el dinero se está acabando. No le doy porque entonces ya tengo menos. No, cuando tú das dinero, mueves la economía. De hecho, la pandemia, que hubo una crisis económica, es porque se frenó el movimiento del dinero. ¿Vale? Pero si tú empiezas a dar dinero, empieza nuevamente a moverse la economía. Confianza en Dios. Ya lo hemos hablado, pero tenemos que ir haciendo ejercicios más profundos y prácticos para que siempre nuestra confianza esté en Dios. Recuerden que es lo principal, ¿no? Y en lugar de ser dueños y practicar la religión del yo, pues vamos a practicar la humildad. Wow. Y no seamos dueños. Tiene que ver con renunciar. Hablábamos también del ejemplo del rico, que se acerca con Jesús, le dice maestro. Y desde ahí Jesús le dice, a ver, ¿por qué me dices maestro? Y le dice, he seguido todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sigue los mandamientos. Y él dice, ya los he seguido todos. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el rico se fue triste, porque tenía muchas propiedades. Porque creía que era suya. Otra historia de otro rico, ¿no? Que tiene un granero, o sea, donde acumulaba su riqueza y ya estaba lleno. Y decía, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo espacio para acumular más riqueza. Voy a tirar ese y voy a construir ahora 2 y más grandes. Y le dicen, insensato, o sea, tonto. Hoy vienen a pedir tu alma. O sea, hoy te mueres. ¿De qué te sirve todo lo que has acumulado si la vida se te va de un día para otro? Entonces, nosotros venimos a este mundo como administradores. Desnudo vine y desnudo me voy, no sé cómo dice el dicho. Nada traje, nada me llevaré. Entonces, aprendamos a administrar, y si somos administradores del creador, del dueño, pues tenemos toda nuestra disposición. Todo totalmente disponible. Desde cosas superfluas, como qué carro quieres manejar. Pero ojo, no desde el punto de vista, porque al final lo físico va a ser lo mismo. Dice otro dicho, ojos vemos, corazones no sabemos. O sea, puedes manejar un carro de lujo, siendo espiritual, siendo hijo de Dios, confiando en Dios, y puedes manejar un carro de lujo porque hiciste tranza, robaste, y, o sea, al final pilles el mismo carro y no sabemos, ¿vale? El tema es que tú eres administrador y puedes elegir, obviamente de acuerdo a tus dones y talentos. ¿Okay? Pero cambiemos nuestra mentalidad a que no queramos acumular para nosotros ser dueños, porque eso es egoísmo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Yo sé que fue un poquito densa esta reunión. Espero que no se hayan aburrido tanto. Termino con Isaías 26, 3 al 4. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Bueno, muy bien. ¿Okay? Entonces, hay dos cosas. Para cambiar de mentalidad, hay diferentes estrategias. Una de ellas es la repetición. Es la manera en la cual aprendimos mucho de lo que sabemos el día de hoy. ¿Okay? Entonces, ¿quieres aprender un nuevo idioma? Practica y practica y practica y practica. Y vete a un país donde hablen ese idioma y no hables inglés, no hables español y vas a aprender ese idioma porque lo aprendes bajo práctica. ¿Okay? La otra manera es con un impacto emocional fuerte. ¿Vale? Porque cuando se fijan los pensamientos son las conexiones neuronales, normalmente vienen acompañados de un impacto emocional. Entonces, ahora, eso es en el mundo físico. En el mundo espiritual, Dios transforma nuestros pensamientos. Yo te sugiero que comiences a orar este tema para que Dios vaya revelando aún varias más cosas de las que te ha revelado el día de hoy y que estés
abierto, abierta, disponible para transformar tu nivel de pensamiento. ¿Ok? Todo esto que hemos visto son patrones de pensamiento que vienen desde antes que nacieras. O sea, cuando estabas en el vientre ya se había desarrollado tu oído, ya escuchabas lo que tus papás decían y qué decían del dinero, y decían, qué bueno que es niño, porque cuesta menos, no van a necesitar tanta ropa, y ya viven paradigmas limitantes con el dinero. ¿Ok? Entonces, si esto lo quisiéramos transformar por la vía tradicional, pues nos tomaría algo de tiempo. Afortunadamente tenemos a que transformar los pensamientos, pero debemos nosotros concentrarnos en él. Esa es la clave. ¿Vale? Entonces, nuevamente, ejercicio para esta semana, cuando tengas algún tema de dinero, como decía el pastor Andrés también el domingo, te llega la tentación, no está mal. Si te llega la preocupación del dinero, ¡ay! Pero que la puedas identificar en ese momento. Y en ese momento, gracias Dios por lo que tengo, pongo esto en tus manos y que se haga tu voluntad. Y confiando en que va a ser lo mejor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos abundantes. Es más, ya nos lo dio. O sea, lo tenemos todo. En este momento, nada te preocupa. En este preciso instante, en el aquí, en el ahora, que es lo que tenemos, no tienes por qué estar preocupado de nada. ¿Vale? Cuando te vas al futuro o te vas al pasado en tu mente es cuando te empiezas a preocupar. Pero si tú en lugar de irte al pasado y al futuro y demás, vives en el aquí, en el ahora, agradeciendo a Dios y poniendo tu confianza en Él, así podemos permanecer en paz, tranquilidad, felicidad, y el dinero va a venir, lo que tenga que venir, para lo que quieras, pero sin preocupación. ¿Vale? Pues a cenar, ¿no? Ya.